Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios le bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esas son las palabras del apóstol Pablo a las iglesias de Filipenses. Filipenses 2, versículo 12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este mensaje yo lo había hablado hace más de un año atrás, posiblemente como 2 años atrás. Me pareció muy bien darle un pequeño repaso y volverlo a hablar un poquito mejor, ya que algunas iglesias continúan malinterpretando el versículo 12 cuando Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación, pensando que hay que ocuparse de la salvación para no perderla. Bienvenido al mensaje y comencemos. Pasen conmigo al capítulo 1, versículo 12 al 14. En el capítulo 1, 12 al 14, Pablo expresa que él estaba pasando un momento de aflicción por causa de que muchos hermanos se estaban oponiendo en oposición al evangelio que Pablo enseñaba a las iglesias. Y Pablo les está diciendo, juntamente que con él, que él estaba pasando en aflicción y persecución, Pablo le dice que también ellos, la iglesia, estaban pasando por un proceso de aflicción por causa de que había un remanente de personas que se oponían al mensaje que ellos predicaban, ¿ok? Juntamente con las aflicciones y las oposiciones que Pablo estaba teniendo, Pablo también le dijo a las iglesias: ustedes también están pasando por aflicción también, ¿ok? En el mismo capítulo 1, pero en el versículo 15 y 16, Pablo les dice a ellos, a las iglesias: algunos de ustedes predican, no todos, algunos de ustedes que están entre ustedes predican por envidia y contienda, pero otros predican por amor. En el versículo 27 dice Pablo, le dice a las iglesias que se comporten como es digno y estén firmes. Todo pastor, todo evangelista, todo maestro, toda persona que lleva el evangelio tiene que comportarse como es digno ante los demás. ¿Para qué? Principalmente para que el evangelio que otros escuchen sea creíble, tenga credibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque muchos no se estaban comportando como es digno. Había orgullo, vanagloria, habían altivez, habían celos, envidia, vanagloria, altivez. Entonces Pablo enseña que todo pastor, ministro, maestro que enseña el evangelio tiene que comportarse como es digno, reverente, para que entonces la palabra llegue a otras almas y la reciban con amor. ¿Ok? Eso es bien importante. Aquellas personas que se pasan contendiendo, ofendiendo a unos con otros. Pablo quería prevenir y evitar las contiendas. ¿Ok? Bien. Pablo también dice a las iglesias que se comporten como es digno y estén firmes en el evangelio que ellos recibieron por la enseñanza de Pablo. También Pablo dice en el versículo 28, no se dejen intimidar por lo que se oponen, para ellos es perdición. ¿Verdad? No se dejen intimidar por aquellos que se oponen en el evangelio. Ahora, voy a enfatizar algo bien interesante.
¿Quiénes eran los que se estaban oponiendo? Los que se estaban oponiendo al evangelio eran los de la circuncisión. Un remanente que eran los de la circuncisión, que son los que creen por las obras, los que viven por la ley y las obras. Aquellos que piensan que la salvación se puede perder. Aquellos que piensan que hay que hacer obras por la ley para ser salvo. Ellos eran los que se estaban oponiendo a quienes, a los de la fe, que viene siendo la incircuncisión. Los de la incircuncisión era la iglesia, el cuerpo de Cristo, en esta presente dispensación de gracia que vivimos. Los de la incircuncisión, usando el prefijo in, son los creyentes de hoy en día, la iglesia, salvos por gracia, mediante la fe, y que ya somos justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 28, no se dejen intimidar por aquellos que se oponen, porque para ellos ya es indicio de perdición. Ellos no van a ser salvos. Ellos no van a ser salvos por las obras de la ley, que son los de la circuncisión. Pero nosotros, la iglesia, somos los de la incircuncisión a través del evangelio que Dios le revela a Pablo para nosotros en ser justificados por la fe. Estas iglesias estaban atravesando una crisis, unas aflicciones y una persecución por un grupo de gente que se oponían al evangelio de la fe, de que ellos estaban creyendo en el evangelio y predicando ese evangelio, y se oponían. Pablo le dice, no se dejen intimidar por aquellos que se oponen. Ahora, es bien interesante, ahora escuchen bien, porque voy a buscar una referencia en el libro de Gálatas capítulo 2, ¿ok? Gálatas 2, versículos 7 y 8. Pablo dice, antes por el contrario, como ellos vieron que a mí se me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí con los gentiles. Cuando se habla de circuncisión y incircuncisión, Pablo está distinguiendo el mensaje, Pablo está distinguiendo y separando el mensaje del evangelio que Jesús le revela a Pablo para los creyentes, que tiene que ver con los gentiles, que somos nosotros, ¿ok? La iglesia, los gentiles. Y cuando Pablo hace una división entre la incircuncisión y la incircuncisión, es el mensaje que los apóstoles anterior a Pablo, como Santiago, Pedro, Juan y toda esa gente, antes de Pablo, llevaron este mensaje. Un evangelio que lo que tiene que ver con las obras de la ley, que es la circuncisión, que tiene que ver con el judío, Pablo llevaba el mensaje de la fe y en ser justificado por la fe a los gentiles. Ahora, es bien importante que comprendamos aquí en Gálatas, capítulo 2, versículo 14. En Gálatas 2:14 dice Pablo, pero cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije yo a Pedro delante de todo, si tú siendo un judío vive como si tú fueras un gentil y no como un judío, ¿por qué entonces tú obligas a los gentiles a judaizar? Bien, Pablo, el apóstol, le dijo a los de la circuncisión, a Pedro y a Santiago y a toda esta gente, le dijo, oye Pedro, si tú siendo un judío
que está bajo las obras de la ley y tú crees en las obras de la ley, entonces tú tratas de comportarse como si tú fueras un gentil. Tú tratas de comportarte como si tú fueras un gentil y tratas de ponerte en el lugar de la gracia. Pues entonces cuando tú te diriges a ellos, tú te comportas como un gentil, pero lo que tú estás haciendo es tratando de convencerlos a ellos a que vayan a la ley. Y Pablo corrige fuertemente a Pedro. Ahora es bien interesante que nosotros comprendamos que cuando Pablo le dice este mensaje a estas iglesias, en el capítulo 1, versículo 28, no se dejen intimidar por lo que se oponen, se lo está diciendo a los que están bajo la ley, a los que creen que la salvación se puede perder, a los que creen que la salvación es por obra de la ley. Vamos a buscar una referencia. Aquí mismito en Gálatas, capítulo 2. Busquen su Biblia en Gálatas 2, 4 y 5. Gálatas 2, 4 y 5. Pablo dice, y estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Primero que nada, aquí Pablo dice que habían unos hermanos que entraban en el evangelio que Pablo predicó de la fe, ¿verdad? A los gentiles, entraban en secreto, entraba a escondida. Deja ver que nadie me vea. Bien parecido a lo que hoy en día pasa cuando muchas personas se suscriben a los canales o a las páginas. Hay muchas personas que se suscriben y ustedes saben que cuando tú vas a buscar el conteo de números o de calificaciones, ¿verdad? Las calificaciones de los deditos así, o las calificaciones o las descalificaciones de los deditos hacia abajo. Uno piensa, pero ¿por qué hay tantas descalificaciones? ¿Por qué hay tantos deditos para abajo? Es porque hay algunos que están introducidos a escondidas, mirando el mensaje, escuchando el mensaje, para luego descalificarte con el dedo para abajo. Entonces Pablo dice que algunos se estaban introduciendo a escondidas en el evangelio de la fe que muchos predicaban en estas iglesias. Y la intención era traer contienda, división y contienda. Y tercero, la intención era tratar de llevarlo a la esclavitud, que era por las obras de la ley, llevarlos a la esclavitud. Y Pablo dice en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca. Observa que aquí en Filipenses, Pablo les dice a estas iglesias, no se dejen intimidar por lo que se oponen, porque para ellos es perdición. Si no creen en el evangelio de la fe y están bajo la ley, se pierden. No hay salvación. Nadie es justificado por las obras de la ley. ¿Ok? Bien interesante que Pablo más adelante le dice a ellos, versículo 29, dice Pablo, ustedes creen en el evangelio, pero tienen persecuciones. Están padeciendo aflicción y persecución. Pablo le dice, ustedes creen en el evangelio. Ellos habían creído por fe y estaban firmes, pero están pasando aflicción y persecución por causa del evangelio, por causa de los que están bajo las obras de la ley. ¿Ok? Aquí en el capítulo 2, 3 y 4, Pablo dice, no haya contiendas y vanagloria, al contrario, valórense y estímense a ustedes mismos. Pablo dice, no prediquen por contiendas y vanagloria. No hagan eso. Un ministro de Dios competente de un nuevo pacto nunca predica por orgullo, vanagloria y cosas semejantes, sino que sigue el ejemplo que Pablo nos enseña. Capítulo 2, 5 al 8. Pablo dice, tengan ustedes este mismo sentir que tuvo Cristo, que no quiso ser igual a Dios y que se hizo humilde y como un siervo.
Esto es bien importante a los ministros. Los predicadores cuando enseñan no pueden ser orgullosos y vanagloriosos y creerse que lo saben todo y traer contienda y vanagloria. Al contrario, para que el mensaje otros lo reciban con amor, hay que tener una buena actitud de amor y reverencia de parte de los que predican el mensaje, para que otros el mensaje ellos lo reciban, ¿ok? Ahora, Pablo dice en el capítulo 3, 18, Pablo dice, porque por ahí hay muchos que son enemigos en la cruz. Capítulo 3, versículo 18. Pablo dice, porque por ahí hay algunos y muchos que son enemigos en la cruz. Pablo cuando dijo que son enemigos en la cruz, se están refiriendo a la circuncisión, a los que predican que la salvación se pierde, a aquellos que dicen que la salvación es por hacer obra de la ley. Pablo le llama a esos, le llama enemigos en la cruz, enemigos en el Evangelio. ¿Ok? Una vez Pablo les está exhortando lo que está pasando a estas iglesias, en el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses, dice de la siguiente manera. Dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a la pizarra. En el original griego, al original griego no está en el mismo orden que lo dice la Biblia Reina Valera. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En el original griego dice, con temor y temblor, ocupaos de su salvación. Así lo dice en el original griego. Repito, con temor y temblor, ocupaos de la salvación. Ok. Cuando Pablo dice con temor y temblor, se está refiriendo con reverencia, con una actitud de reverencia. ¿Ok? Segundo, cuando Pablo habla aquí la palabra ocupaos, la palabra ocupaos aquí es katergosomai en el griego. La palabra kater viene siendo completo, que se interpreta kata, se interpretaría kata. Ve, la palabra kater se interpreta kata, que viene siendo completo, algo que está completo. Y la otra palabra que le sigue, que es gasomai, vemos que significa trabajar. Trabajar, ¿ok? Trabajar, ¿qué? Ok, vemos aquí que aquí Pablo usa la palabra salvación, ¿ok? Y Pablo usa la salvación aquí usando un genitivo. Un genitivo. ¿Por qué? Porque en el original griego lo dice de la siguiente manera. En el original griego lo dice de la siguiente manera. Pablo lo expresa. En la ausencia de mí, con temor y temblor, y ocúpese y trabajen la salvación de ustedes mismos. Aquí está el genitivo. ¿Ves? ¿Ustedes ven el genitivo aquí? Ocúpense ustedes mismos. Dice aquí, en cuanto a la salvación y en cuanto a trabajar. Salvación y trabajar. Entonces vemos aquí un genitivo que viene siendo de ustedes mismos. Ve el genitivo, de ustedes mismos. Aquí está. Ok, ahora presten atención. Presten atención. Cuando Pablo dice ocúpese de la salvación, está queriendo decir que ustedes se ocupen de la salvación que ustedes mismos tienen. El genitivo que usa aquí en el original al griego es todo lo que tiene que ver con posesión o pertenencia, usando la preposición de. Repito, el genitivo de la palabra katergosomai y salvación, ¿verdad? Entre katergosomai y salvación, cuando Pablo dice ocúpate de la salvación con temor y temblor,
está usando un genitivo y el genitivo es todo lo que tiene que ver con posesión o pertenencia utilizando la preposición de, como por ejemplo el tajo de Juan, posesión, pertenencia, lo que pertenece a Juan, lo que es de Juan, ese es el genitivo, posesión o pertenencia. Otro ejemplo, la casa de Juan. Ahí hablamos de posesión y pertenencia. La casa que le pertenece a Juan, que es de Juan, la que tiene Juan. La familia de Juan. ¿Ves? La familia de Juan. Pero entonces aquí el genitivo ocupaos de la salvación con temor y temblor está queriendo decir Pablo es que tú te ocupes de lo que tú tienes. ¿Y qué tú tienes? La salvación. Por eso aquí en el original al griego está usando aquí un genitivo. ¿Lo ve aquí? Aquí está el genitivo con la preposición de. La preposición de. ¿Ve? Está usando un genitivo. Hay diferentes tipos de genitivo. El genitivo tiene varias interpretaciones, varios significados. Está el genitivo como un mandamiento, como una orden. Yo te mando que tú laves y limpies el tajo de Juan. Hay un genitivo, pero que ese genitivo ya cambiaría a una orden, que es un imperativo. Genitivo de imperativo. Pero aquí está hablando un genitivo, no de un imperativo, sino un genitivo de posesión y de pertenencia. Y lo que Pablo está queriendo decir, ocúpate de la salvación de ustedes mismos, de la que ustedes tienen, usando el genitivo, que es posesión y o pertenencia, usando el prefijo de. Usando el prefijo de. Pero entonces, ocúpate de la salvación que tú tienes. ¿Ok? De la que tú tienes ya. ¿Cómo tú te vas a ocupar de la salvación? ¿Y cómo tú vas a trabajar esa salvación que ya tú tienes? ¿De qué forma? Pensando que tú la puedes perder. ¿Podríamos perderla? Así es como Pablo dice que trabajemos y ocupemos la salvación. No. Vamos entonces a trabajar con eso. ¿Ok? Escuchen bien. Presten atención. ¿Cómo ocupamos la salvación? Pablo nos dice en Filipenses 1:6. Estoy yo persuadido, que es convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuál es la obra que Cristo empezó en nosotros? Pues la obra de salvación. Que a través de tu fe en la muerte de Cristo, en la sangre de Cristo, ya tú la tienes. Ahora, cuando Pablo dice ocupaos, katergosomai, ¿verdad? Y trabajar, que es el gasomai, trabajar viene siendo lo siguiente. ¿Cómo nos ocupamos de la salvación que ya tú tienes en la obra del Evangelio, llevando el Evangelio? ¿Cómo tú te ocupas pensando en que tú puedes perder la salvación? No. Pablo dice aquí, ¿verdad? Que se comporten como es digno. Compórtate como es digno. Déjese de estar descalificando a la gente. Déjese de estar ofendiendo al cuerpo de Cristo. Lleva el mensaje. Ora a Dios para que Dios le abra su entendimiento a otras personas. Pero no descalifique a otras personas ni ofenda a otras personas. No entremos en contienda. Llevar el Evangelio con prudencia, con amor y con respeto es digno de admirar, ¿ok? Para que otros puedan creer y darle credibilidad al Evangelio. Cuando otros ven que hay contiendas, divisiones, pleitos, ira, enojos, etc., ellos no pueden tener credibilidad, se apartan. Pablo dice, compórtate. Ahora, pregunta, ¿cómo nos ocupamos de la salvación que tenemos? ¿Ves? De lo que ya tú posees, genitivo.
que es una pertenencia, posesión o pertenencia, usando la preposición de, ¿ves? De, la que tú tienes ya, ¿ves? Pues entonces, ¿cómo nos ocupamos? Compórtate como es digno. Segundo, Pablo dice aquí, no se dejen intimidar por lo que se oponen. Defiende el Evangelio, como Pablo lo expresa aquí en Filipenses 2, versículo 17, que yo estoy para defender el Evangelio de una forma digna, prudente y con respeto, no con ofensa. Así tú te vas a ocupar de trabajar en el Evangelio, no para perder la salvación, sino ocuparte de lo que tú tienes, que es la salvación, y trabajar en el Evangelio. Ahora, bien importante, Pablo dice, ¿cómo nos ocupamos de la salvación? Si tienes algún consuelo, gozo, misericordia, sientan ustedes lo mismo, ustedes uno con otro, y estén unidos en un mismo sentir llevando este Evangelio. No haya entre ustedes división. No prediquen otra cosa. Prediquen el mismo mensaje siempre, ¿ok? No prediquen otro evangelio. Pablo dice aquí, no haya contiendas y vanagloria entre ustedes. ¿Verdad? Cuando yo digo contienda, celos, envidia, descalificaciones, ofensas, insultos, así tú vas a trabajar y te ocupas llevando el evangelio. Esto es bien importante, ¿ok? Ahora, si nosotros leemos Filipenses 1:6, estoy persuadido que la buena obra que Dios comenzó en vosotros, Él la va a perfeccionar. En comparación con el capítulo 2 de Filipenses 2:13, Pablo dice en el capítulo 2:13, porque Dios es el que pone y produce en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 2:13, ¿ok? Dios a nosotros, una vez nosotros ya somos salvos, ¿verdad? Y estemos trabajando en el Evangelio, nos ocupamos nosotros de trabajar con la salvación que ya tú tienes, la que tú tienes ya segura por haber creído en Cristo. ¿Cómo tú la trabajas? Sacando actitudes. Todo lo que tenga que ver con los deseos de la carne, como murmurar, contender, los pleitos, la ira, la contienda, los enojos, las descalificaciones, todas estas cosas. La buena obra que Dios empezó en nosotros como iglesia, que es la obra de Cristo para salvación, que ya tú la tienes. Esta obra que Cristo empezó en la muerte de Cristo y que por medio de tu fe ya tú la tienes, Dios la va a perfeccionar. Dios puso en ti el deseo de hacerla y querer, como dice 2:13, Filipenses 2:13. El deseo de tu querer santificarse y no darle tan lugar a la carne, eso Dios lo puso en ti. Solamente un salvo, un justificado en Cristo tiene el deseo de santificarse, porque un pagano mundano no va a tener el deseo, el querer como el hacer de santificarse y de tener buena comunión con Dios y santificación. No lo va a tener. Solamente uno que ha sido justificado lo tiene. Y como Dios pone el querer como el hacer a los que son salvos y justificados, Pablo entonces dice que hagamos eso. Quite todo eso. Porque Dios nos ayuda a nosotros en nuestra debilidad. Tú lo sabías, ¿verdad que sí? Que Dios a nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. No quiero pasarme mucho tiempo. Dios te bendiga, se me pasó el tiempo. Así que siga adelante, hermano. Ocupémonos de lo que ya tenemos, ¿ok? Y que Dios te ayude a seguir adelante, sacando aquellas cosas que tal vez Dios quiere que saquemos eso para seguir adelante en la obra de Dios, ¿ok? Dios te bendiga y los vemos.